Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. Es importante tener en cuenta toda la programación que de alguna forma llegamos a decidir el grupo pastoral, de la secuencia de temas que se tienen que tratar y el tema del año y el tema para eso, el tema para el otro. Y realmente no es algo que sucede accidentalmente, sino es algo que tomamos muy en cuenta la dirección que el Señor nos esté dando, y de acuerdo a lo que Él nos dice es lo que finalmente llegamos a decidir. Y por eso este año hemos dedicado el hecho de que es el año del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas, o sea, cuando me llega una noticia agradable, buena y necesaria para mi bienestar, son nuevas buenas, no malas. No quiero malas noticias. Entonces, lo que se nos ha encargado a comunicar son las buenas noticias, las buenas nuevas que el Señor nos dio, que tenemos en la palabra de Dios y que podemos consultar en ella todo lo que sea necesario para poder entonces estar viviendo en esa circunstancia buena. Amén. Y vamos a comenzar considerando un pasaje bíblico que es clave, ¿sí? Sabemos que Jesús es el Evangelio. Lean conmigo Colosenses 1 del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Denle un aplauso al Señor. No podemos tener una declaración más clara y más precisa, más al punto que lo que acabamos de leer. Por supuesto que toda la Biblia está enfocada hacia este mensaje, pero nos es importante entender que el centro de todo es Jesús. Acabamos de celebrar la Navidad y muchos piensan que ahí fue donde comenzó todo. Dios existe desde antes de la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaban allí desde antes. Amén. Tomemos en cuenta esto. Tomemos en cuenta que el Evangelio se refiere principalmente a las buenas nuevas relacionadas con Jesús, pero no inicia con su nacimiento. Él ya estaba presente con su Padre y con el Espíritu Santo, y tenemos que entender que usamos esas palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para tratar de entender un poquito mejor el asunto, porque es un solo Dios que nos trata a veces como un padre, a veces nos trata como el Hijo y a veces nos trata como el Espíritu Santo, pero es un solo Dios que existe desde antes de la creación y por toda la eternidad. ¿Lo entendemos? ¿Lo aceptamos? Bueno, a lo mejor no lo comprendemos del todo y podemos explicarlo bien, pero la realidad es que así es y tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Jesús, ¿sí?,
es el centro de todo lo que Dios es. Y Dios está aquí. Dios está en ti. Y nos promete la palabra que el Espíritu Santo va a morar dentro de cada creyente. Y si eres creyente, el Espíritu Santo mora en ti. No nada más está contigo, está dentro de ti. Veamos la que sigue. Entendemos, sin embargo, que el Evangelio no se limita al proceso de salvación. Muchas veces cuando hablamos del Evangelio vamos a predicar a aquellos que no conocen a Cristo. Y qué bueno que lo hacemos. Pero el asunto no termina ahí. Las buenas nuevas para nosotros no culminan con aceptar al Señor. Ese es solamente el inicio, ¿sí? Ahí comienza una relación íntima y personal con Dios en nosotros. Y el proceso de salvación, ya lo hemos hablado, es de 3 etapas. Primero es la justificación, que es cuando el Espíritu Santo nace en nosotros. Cuando salimos del linaje de Adán y entramos al linaje de Jesús. Y que el Espíritu nuestro viene a existir ya como un ser vivo. Cuando Adán pecó, su espíritu murió. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, recibimos un espíritu nuevo. Y el Espíritu Santo mora junto con nuestro espíritu para mantenernos en contacto íntimo y personal y eterno con Dios. Amén. Esa es la esencia. Es todo el proceso a través del cual el Señor se relaciona en particular con nosotros como creyentes. Tenemos una posición privilegiada. Dios ama a toda la humanidad. Sufre en su corazón con aquellos que no lo reciben. Pero nos dio lo que llamamos el libre albedrío, porque Él no quería tener títeres como hijos. Él quería tener personas que personalmente y conscientemente y en pleno conocimiento de la causa entregaran su vida al Señor. Que doblegaran su voluntad de tal manera que dijeran: Señor, no es mi voluntad, es la tuya, cúmplela en mí. ¿Lo puedes decir conmigo? Señor, no es mi voluntad, es la tuya, cúmplela en mí. Amén. Date un aplauso. Entonces vemos que las buenas nuevas, el Evangelio, estaba planeado desde antes de la creación y lo podemos comenzar a leer allí desde el libro de Génesis. Si se acuerdan, cuando Adán peca y se trastorna toda la creación, no nada más él, sino toda la creación se trastorna. El enemigo había venido a seducirlos, a confundirlos, a engañarlos, y Adán le hace caso e introduce lo que llamamos el pecado original, cuando decide desobedecer la ordenanza que Dios le había dado, de que estaba todo el jardín lleno de fruto, pero que había un árbol del cual no tenían que comer. Y viene el enemigo y los seduce, los lleva a consumir, y Adán desobedece. Y es lo que conocemos como pecado original, que es lo que separa a la humanidad de una comunión íntima con Dios, que es el deseo de Dios.
pero creó al hombre con libre albedrío, con la capacidad de decidir. Y hoy te ha dado a ti la capacidad de decidir en contra de las circunstancias del mundo que tú le perteneces a Dios y a nadie más. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Estás convencido? Y fíjense, Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita